vida cristiana si una persona no es salva. El segundo paso de la vida cristiana es bautismo, ser bautizado. ¿Okay? Vamos a Mateo 3:1, dice así, dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Juan el Bautista vino predicando la palabra de Dios para la salvación y dijo, arrepentíos. Uno tiene que arrepentirse para ser salvo. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo en el Antiguo Testamento, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias de nuevo, hables con nosotros aquí en esta tarde. Damos gracias, Señor, por ser tan bueno para con nosotros. Hables con nosotros aquí en esta tarde. A lo mejor, Señor, ya sabemos acerca del bautismo, Señor, pero ayúdanos, Señor, a poner en acción, poner por obra, como dice la Biblia, lo que estamos escuchando aquí, y animar a los demás que si son salvos, visitantes, gente que conocemos, que vengan a la iglesia, Señor, que también sean bautizados, Señor, para seguirle en este paso de obediencia. Te damos gracias por todo. Prepáranos, Señor, a nuestros corazones. Necesitamos escuchar de ti en esta tarde. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces dice la Biblia que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para la salvación y luego él bautizaba. Dice el 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, número uno, quiero que vean en esta tarde el candidato bíblico y correcto para el bautismo es una persona salva. Es una persona salva. No vamos a bautizar a los bebés, no vamos a bautizar a una persona que tiene una duda acerca de su salvación. Nunca. Una persona debe ser salva, 100%, debe tener un buen testimonio de la salvación, exactamente lo que hizo para la salvación, que uno oró para recibir a Cristo como su único Señor y Salvador, se arrepintió de su pecado, pidió perdón de su pecado, Cristo entró en su corazón, y que uno está seguro de la salvación. Amén. 100% seguro o no se puede ser bautizado. Juan predicaba así. ¿Okay? Entonces vamos a ver en Juan 1:40. Por favor, Juan 1:40. Juan 1:40. ¿Ok? Juan 1:40. Dice la Biblia, Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan. ¿Ok? So Andrés fue salvo escuchando la predicación de Juan. Dios le habló, fue salvo. Y habían seguido a Jesús. Entonces, mira, los apóstoles también, vamos a ver otra porción de la escritura que es clara también acerca de los apóstoles. Mira, el candidato bíblico siempre es una persona salva. Juan predicaba salvación, bautismo. Los apóstoles practicaron lo mismo, fueron salvos y luego bautizados. Nunca es antes el bautismo de la salvación. Vamos a Hechos 1. Hechos 1, la iglesia de Jesucristo andaba buscando otro apóstol, ¿verdad?, para hacer la obra del Señor. En Hechos 1 dice la Biblia que Pedro se levantó en medio de los hermanos, en medio de la iglesia. Hechos 1, y luego el 21, Hechos 1:21, dice la Biblia, dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿sí?, comenzando desde el bautismo de Juan
hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces las cualificaciones para ser apóstol fue una persona que pues, fue salvo, bautizado por Juan, que andaba con Cristo, ¿verdad? Entraba, cuando Jesucristo entraba y salía, dice entre nosotros, y luego que era testigo también de su resurrección. Había 3 cualificaciones para ser apóstol. Esto es otro mensaje. El asunto es que dice la Biblia aquí, desde el bautismo de Juan. La mayoría de los pastores están de acuerdo, ¿verdad?, de que los apóstoles fueron salvos, escuchando la predicación de la palabra de Dios con Juan, fueron salvos y luego fueron bautizados por parte de Juan. Y Juan preparaba un grupito de gente que fue salvo y bautizada. Cristo vino y luego formó su iglesia con ellos que fueron salvos. ¿Okay? Jacobo, Juan, porque mira, la Biblia dice que Cristo pasó por el lago de Genesaret y él dijo, ven en pos de mí y yo os haré que pescadores de hombres. Él no dijo, ven en pos de mí para la salvación. Ellos ya eran salvos, eran bautizados ya por Juan, ¿okay? Ya eran preparados para Cristo Jesús, para que él pudo formar su iglesia, ¿okay? Entonces, Juan predicaba salvación, bautismo. Los apóstoles, salvos, bautizados, ¿okay? Jesucristo dio a su iglesia el mandamiento así. Vamos a Mateo. Mateo. Si usted dice, oh pastor, no me queda bien claro, pues vamos a Mateo. Jesucristo es Dios, amén. Y Jesucristo no echa mentira. Y Jesucristo dice a su iglesia claramente como Él quiere el proceso, ¿okay?, de la vida cristiana. Él dice, el 16, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Haciendo un discípulo, uno tiene que ser salvo. No puede ser discípulo de Cristo si no es salvo. Entonces, dice Cristo, hay que enseñar, hay que predicar acerca de la salvación a todas las naciones. ¿Y después qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, y luego el 20, enseñándoles. Entonces la fórmula que tenemos siempre es una persona salva y luego bautizada, salva y luego bautizada, ¿okay? El bautismo no funciona si la persona no es salva. Vamos a Hechos 2:41. Hechos 2:41. Vamos a ver en acción esta fórmula. En Hechos 2:41 vamos a ver la fórmula que Cristo dio a su iglesia en acción. Hechos 2:41, ya estamos. Dice, así que los que recibieron su palabra, la palabra que predicaba Pedro, porque él dice en el 38, arrepentíos y bautícese. Ahí está la fórmula de nuevo. Dice el 41, así que los que recibieron su palabra, los que fueron salvos, dice la Biblia, fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces la fórmula siempre en la Biblia es salvación y luego bautismo. Salvación y bautismo. Entonces el candidato bíblico para el bautismo es una persona salva. Amén. Es una persona salva de verdad. Amén. Salva de verdad. Vamos a Hechos capítulo 8, por si acaso todavía tenemos una duda. Felipe, el evangelista, que Dios mandó a hablar con el eunuco, amén, el que trabajaba para Cándice, la reina de Cándice, era etíope. Dice la Biblia en Hechos 8:5, ya estamos. Perdón, en este caso, él está predicando, a los de Samaria, me equivoqué, pero bueno, ese es también bueno, del eunuco, ¿ok? Pero dice Hechos 8:5, Felipe está predicando a los de Samaria, perdón, dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba ¿qué? A Cristo. Ya estamos, Hechos 1:5, Hechos 8:5, perdón, Hechos 8:5, dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba ¿qué?
a Cristo. La salvación, hermanos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas había engañado mucho tiempo. Dice el 12, pero cuando creyeron ¿a quién? A Felipe, cuando creyeron la palabra de Dios para la salvación, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y ¿qué? Hombres y mujeres. Mira, los apóstoles, todos los de la iglesia de Jesucristo, practicaron lo mismo, la salvación y el bautismo. La salvación y el bautismo. Si quiere hablar del eunuco, igual, Felipe predicando del eunuco, el eunuco dice: ¿qué me detiene? Y él dice: si crees. Y él dice: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él creyó en Jesucristo como su único Señor y Salvador, fue salvo, hermano. Y luego este hermano paró el carro y bautizó Felipe al eunuco. Salvación y luego el bautismo. ¿Ok? Siempre es así. Pablo practicaba así, no vamos a mirar allá, pero salvación y bautismo, siempre en la Biblia. Entonces, los que fueron bautizados en la Biblia, siempre era gente que era salva. Amén. No vamos a bautizar a los bebés, no vamos a bautizar a personas nomás porque vienen a la iglesia, viene un visitante, o sabe que necesita ser bautizado. ¿De qué? ¿O para qué? No sirve de nada. El bautismo es el primer paso de obediencia después de la salvación. Y el bautismo enseña ¿qué? Que uno fue salvo. Amén. Amén. Representa la sepultura, la resurrección, hermano mío, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Amén. Habla de nuestra salvación también, hermano mío. Estamos enseñando a todo el mundo lo que pasó a nosotros, que fuimos salvos. Amén. Entonces no sirve de nada ser bautizados si una persona no es salva. Número 2, el modo bíblico del bautismo siempre es por inmersión, o sea, bajo el agua. Vamos a Juan 3:23. Juan 3:23. Siempre es por inmersión, o sea, bajo el agua. Juan 3:23. Ya estamos. Dice la Biblia: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces, mira, el bautismo siempre es por inmersión, bajo el agua. Un pastor estaba hablando en un libro que yo andaba leyendo, y él dice: siempre los bautistas andaban buscando mucho agua. ¿Dónde bautizar? Los pastores, los apóstoles, Juan, andaban buscando mucho agua para bautizar. No un río con poco agua, no con un vaso de agua, algo así. Siempre andaban buscando un lugar profundo donde había mucha agua para poder bautizar. ¿Ok? Entonces vamos a Mateo 3:6. Mateo 3:6. Dice: y eran bautizados los que fueron salvos, ya vimos antes, y eran bautizados por él, Juan, en el Jordán, confesando, dice la Biblia, confesando sus pecados. Entonces fueron bautizados en ríos, en lugares de mucho agua. Amén. En lugares de mucho agua, donde era profundo. Jesucristo fue bautizado por inmersión también, bajo el agua. Dice Mateo 3:16, ¿ya estamos? Amén. Mateo 3:16 dice: y Jesús,
Después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces Jesucristo tuvo que subir del agua. Obviamente no va a subir del agua si no está dentro del agua. Amén. Si no está bajo el agua. Entonces había mucha agua también cuando Cristo fue bautizado. Vamos a Marcos 1. Marcos 1. Amén. ¿Se acuerdan? Tuvimos bautismos hace unos meses. Y cuando yo estaba bautizando a la hermana, no fue por completo bajo el agua. Entonces tuve que bajarla de nuevo. Le dije, hermana, perdón, pero usted no fue. ¿Cómo se llama? Se asustó, no sé. Tiene miedo del agua. Y él me dijo, está bien. Entonces pues ya se tranquilizó, se calmó. Ya estaba su esposo allá para ayudarle, ¿verdad? Y la puse de nuevo. Bajo completamente el agua. O no sirve. ¿Okay? Marcos 1:9. ¿Ya estamos? Marcos 1:9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subían del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces la Biblia dice ya que Jesucristo fue bautizado también por inmersión. Quiero decirle, la palabra bautizado que hemos visto ya 2 veces, la palabra bautizar o bautizado significa sumergir o hundir. Amén. Si nosotros vemos las palabras así, sumergir o hundir, pues está bajo el agua completamente. Amén. Amén. Si decimos mi casa está hundida, pues ya está completamente tapada. Amén. Amén. Entonces, si usted dice voy a sumergir a mi hijo, ¿verdad? Allá en la tina nomás porque está en el baño o algo así, jugando, ¿verdad? Está jugando en el agua, pues está por debajo del agua, ¿no? O si uno dice, me voy a nadar, ¿verdad? Y voy a sumergirme. Entonces, no significa que está arriba del agua, está abajo del agua. ¿Amén? Así significa, ¿no? Amén. Amén. Es algo muy sencillo que podemos entender. Vamos a Hechos 8:38. Salud. Hechos 8:38. ¿Ya estamos? Hechos 8:38. Todos los ejemplos, hermano. O sea, ¿cuál es el punto de este punto? El bautismo en la Biblia siempre fue por inmersión, bajo el agua, completamente bajo el agua. ¿Okay? No era por rociar, así, como los católicos. No era por un vasito, ¿verdad? Echándoles encima de su cabeza. No era de otra manera. Era una persona salva por medio de la gracia de Jesucristo y bajo el agua. ¿Okay? Completamente sumergido. A Hechos 8:38-39. Aquí está el eunuco con Felipe. Dice el 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La misma palabra, sumergir o hundir. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, todos los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento es por inmersión, bajo completamente el agua. ¿Ok? Número 3, el motivo bíblico del bautismo es por obediencia. Amén. El motivo bíblico del bautismo es obediencia. Vamos a regresar a Mateo 28. Mateo 28, por favor. Mateo 28. Cristo dio a su iglesia la gran comisión. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Cristo dio a su iglesia la gran comisión de hacer discípulos, de bautizar a la gente y de enseñar a la gente toda la palabra de Dios, todos los que son salvos.
Y dice la Biblia, Jesús se acercó y les habló diciendo: todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, después de la salvación es el bautismo, y es un mandato del Señor que uno debe ser bautizado. Uno debe ser bautizado después de la salvación. Entonces, el motivo bíblico del bautismo es por obediencia. Es por obedecer al mandato del Señor. Amén. Amén. Obedecer el mandato del Señor. Vamos a Juan 14:15. Juan 14:15. Vamos a Juan 14:15. Juan 14:15. Okay. Dice la Biblia: si me amáis, guardad mis ¿qué? Mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, yo fui salvo el 20 de enero de 1996. La semana después, un domingo, el pastor estaba predicando. No me acuerdo lo que predicó, no fue acerca del bautismo. El Señor me estaba obrando, me estaba hablando en mi corazón, en mi mente, acerca de la necesidad del bautismo. Y cuando el pastor dio la invitación, ellos siempre dicen: una persona que necesita ser salva, pues véngase, pásale aquí al altar y vamos a hablar con usted. No levante la mano, invita a que pasen al altar. Y luego él dijo: ok, si alguien está aquí y necesita ser bautizado, también la invitación está abierta para usted. Yo me paré de mi silla, una iglesia grande, y yo vine aquí enfrente, y el pastor asistente estaba aquí, y me dijo: ¿qué necesitas, Juan? Dije: ¿sabe que yo fui salvo la semana pasada y necesito ser bautizado? Y me empezó a preguntar acerca de mi salvación, qué hice para la salvación, si oré y todo esto, y contesté todo bien, y me dijo: ok, ya estás listo para bautizarse. ¿Me está escuchando? Entonces, el motivo, hermano, es que Dios me estaba hablando. El motivo es que yo sabía, hermano mío, yo fui a la iglesia toda mi vida, yo sabía que, hermano, era paso de obediencia. Yo sabía, hermano, que era algo necesario para la persona salva. Entonces, hermano, yo no batallaba, yo no peleaba, yo no discutía. Yo quiero quedarme como antes, yo quiero ser como antes, yo quiero seguir mi vida vieja. No. Entonces, bautismo, ande, vámonos. Y fui bautizado. ¿Me está escuchando o no? Yo quería obedecer a lo que dice la palabra de Dios, hermano. Yo no, así es, hermano, y así debe ser. Vamos a Romanos 6:4. Romanos 6:4. Debemos ser bautizados porque queremos obedecerle a Dios. Es el primer paso de obediencia. Debemos querer ser bautizados, no pelear, no sé, tal vez, a lo mejor, tal vez, debemos obedecerle al Señor y ser bautizados. Vamos a Romanos 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para el muerte por el bautismo. O sea, el bautismo representa ¿qué? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, sí, pero también la muerte, la sepultura y la resurrección de nosotros, que fuimos salvos. Que dice la Biblia aquí, dice: ¿a fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida ¿qué? Nueva. Entonces el bautismo representa la muerte, la sepultura y resurrección de Jesucristo, pero también representa lo que Cristo hizo en nosotros. Fuimos salvos. El hombre viejo está muerto, el hombre viejo está sepultado y ya andamos en una vida nueva. Amén. Porque en Jesús andamos en una vida nueva. Amén. Es un retrato nomás, es un ejemplo nomás, pero así significa, hermano. Es para demostrarle al mundo que fuimos salvos, que hay un cambio en nosotros, que estamos siguiendo a Jesucristo ya. Amén. Estamos en la vida nueva. Entonces, 1 de Pedro 3:21, por favor. 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21. Ya hemos hablado antes de este versículo, pero también es para tener una buena conciencia con Dios. Y uno dice: pero pastor, tal vez uno no sabe muy bien acerca del bautismo. Déjeme decirle, el Señor le va a hablar.
el Señor le va a hablar acerca de la necesidad del bautismo. Si uno es salvo y no ha sido bautizado correctamente, Dios le va a hablar. Dice 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero dice en paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, el pecado, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, cuando nosotros no queremos ser bautizados, andamos nosotros en desobediencia. No queremos seguir el mandamiento de Dios. Y estamos en contra de la voluntad de Dios. Y no vamos a tener una buena conciencia. Amén. No vamos a tener una buena conciencia de desobedecer a Dios. Entonces nosotros debemos obedecer a Dios y decir, ¿sabe qué? Bueno, la Biblia dice que necesito ser bautizado. Amén. Listo, vámonos. Y uno debe ser bautizado. Ahora, número 4. Aquí es donde le pone duro. Ok, escuche bien, con paciencia. Vamos a regresar a Mateo 28:19. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Aquí es donde se pone duro, hermanos. Pero hay que poner atención, hay que escuchar bien, ¿ok? Y vamos a terminar porque aquí no es muy largo la lección o mensaje de esta mañana. Pero 4 cosas acerca del bautismo, hermano. El candidato bíblico, ya vimos, la persona salva. El modo bíblico de bautismo es por inmersión. Y el motivo bíblico del bautismo es por obediencia. Ahora, el administrador, punto número 4. El administrador bíblico. ¿Quién puede administrar el bautismo? ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién puede administrar el bautismo? ¿Qué vamos a leer en la Biblia? Dice Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder? Cristo Jesús. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Todo está bajo sus manos, sí o no? Amén. Él está en control de todo. Amén. ¿Él tiene autoridad de todo, sí o no? De parte de Dios, sí. Y Él dio la autoridad para bautizar ¿a quién? ¿A todo el mundo? A su iglesia. Dice la Biblia, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, dice la Biblia, vamos a leer 20 para que se hace más claro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 2 promesas aquí. Y he aquí yo estoy con ¿quién? Con vosotros. En este momento, ¿quiénes eran vosotros? ¿Quiénes eran? ¿O quién era? ¿Ah? La iglesia de Jesucristo. Él dijo presente, tiempo presente, estoy con vosotros, con su iglesia. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y hasta cuándo estará con su iglesia? Hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, si usted dice, qué bueno y qué bendición dijo que va a estar con su iglesia, hay 2 enseñanzas acerca de la iglesia. Y hay que entenderme bien. 2 enseñanzas solamente. O hay una iglesia de Jesucristo y una sola iglesia de Jesucristo, o Cristo está hablando a todas las iglesias. A todas las iglesias. ¿Sí? A todas. Y yo he hablado con muchos, y muchos creen en el segundo. Que Cristo dio la autoridad para empezar iglesias, para bautizar, para hacer la obra del Señor, a quien sea. Ese punto de vista se llama ecuménico. Ecuménico, que todos somos iguales. Que todos nosotros tenemos autoridad, no importa quién es. Pero no es así bíblicamente. Cristo dio la autoridad a su iglesia a ser discípulos, bautizar y enseñar. En otras palabras, Él dio autoridad solamente a su iglesia. En el tiempo de Jesucristo no había iglesias pentecostales, metodistas, presbiterianas, no había iglesia católica,
no había iglesia centroamericana, no había nazareno, no había asambleas, no había séptimo día, no había ninguna iglesia así. Solamente la iglesia de Jesucristo. Solamente la iglesia de Jesucristo. Entonces, yo, hermano, yo puedo probar o enseñar que los bautistas, la iglesia bautista es la única iglesia que ha venido desde Jesucristo. Puedo probar eso. Hay suficiente evidencia para enseñar eso. Lea los libros que tenemos allá. El rastro de la sangre. Hay otro que se llama los mártires de Fox. Usted puede leer allá por qué se debe ser bautista. Usted puede leer allá el bautismo extraño de los bautistas. La iglesia bautista es la única iglesia que puede trazar su línea a Jesucristo. Un autor dice, de hecho Juan se llamaba ¿qué? ¿El bautista o el metodista? ¿El presbiteriano? Y uno dice, no, pastor, es porque él fue bautizado, él bautizaba gente. Si fuera así, Dios hubiera puesto Juan el Bautizador. No sabemos la gramática. Juan el Bautizador, ¿qué es? Un adjetivo que describe lo que hace. Él puso Juan el Bautista, es su nombre. Es su nombre. Juan el Bautista. ¿Me está escuchando? Ahora, si uno no cree eso, está bien, yo no voy a pelear. Pero la iglesia de Jesucristo, hermano mío, es la única iglesia que tiene autoridad para bautizar. Es el único que tiene autoridad para hacer la obra del Señor. Ahora, alguien me preguntó antes, ¿y si hay otras personas ganando almas? Ok, obviamente no podemos dejarlos, no podemos, ¿cómo se llama? Pararlos, no podemos pelear con ellos, no vamos a agarrarlos, no vamos a decirles nada. Y número 2, la Biblia dice que la palabra de Dios no regresará vacía. Entonces, si una persona sea salva, amén, qué bendición. Tremenda bendición, es lo más importante de todo. Amén. ¿Verdad? Pero el asunto es que nosotros debemos andar imitando a todos. Por eso, hermanos, si uno va a una iglesia equivocada, yo voy a invitar. Porque yo no puedo, y no voy a robarlos, y no voy a forzarlos, y no voy a convencerlos, y no voy a manipularlos, pero voy a invitar. Voy a invitar. Porque van a una iglesia equivocada. Entonces, amén. Yo no puedo convencer, yo no puedo forzar. Y no voy a hablar mal de ellos. Eso está mal. Entonces, hermano mío, la iglesia bautista es la única iglesia que tiene autoridad para andar bautizando. Y hay que entender, hay como 7 o 8 tipos de iglesias bautistas. ¿Cuál es la correcta? Pues los que siguen la Biblia. Las iglesias que siguen la palabra de Dios, porque hay unas iglesias bautistas que no tienen la doctrina correcta, entonces no son iglesias de Jesucristo. Como dice en Apocalipsis, Dios viene y luego se quita allá su ¿cómo se llama? Su velo, su luz. ¿Siguen funcionando? Sí, pero la iglesia está muerta. Escuche bien, hermano. Escuche bien, de 6 testimonios. ¿Están dispuestos a escuchar? 6 testimonios que yo encontré por internet, hermano. Y usted también puede ir a ver, que no estoy echando mentira. ¿Ok? Mira, número 1. Un científico que se llama Isaac Newton. ¿Sabe quién es Isaac Newton? Un científico muy, muy importante. Isaac Newton fue un cristiano y él dijo, los bautistas son los únicos cristianos que no se han juntado con la iglesia católica. La iglesia católica dice que nosotros salimos de ella. No, éramos antes, los originales. Dos historiadores quieren reformadores. O sea, ¿qué son reformadores? Salieron de la iglesia católica. En Holanda, en 1823, los dos dijeron, los bautistas son la única comunidad cristiana que proviene de los apóstoles y que han preservado el evangelio en su forma original a través de los siglos. 2 hombres que ni eran bautistas. Un hombre que se llama Johann Moshem. Él era historiador luterano de la iglesia luterana. Él dice así,
Antes de Martín Lutero y Juan Calvino, los fundadores de la iglesia luterana metodista, había un grupo de cristianos viviendo en secreto. Estuvieron en todas partes de Europa y siguieron estrictamente las doctrinas de los bautistas de Holanda. Hemos perdido la fecha del inicio de los bautistas, pero el primer siglo es de la historia bautista. Estamos hablando de historiadores que no son bautistas como nosotros, hombres de hace muchos años, que hasta ellos reconocieron que la iglesia de Jesucristo era bautista, y que somos los únicos que hemos venido desde Jesucristo. Ellos saben eso, hermano. Otro hombre, Juan Clark Ridpath, un historiador de la iglesia metodista, dijo: la verdad, no debo admitir que había una iglesia en el año 100 después de Cristo, en el año 100, primer siglo. Dice: sin duda había bautistas en el primer siglo, porque todos los cristianos eran bautistas en aquel tiempo. Amén. Así dice él. Usted puede apuntar sus nombres y buscar por internet lo que dijo. La enciclopedia es una enciclopedia normal, Enciclopedia de Edimburgo, es de la iglesia presbiteriana. Dice: sin duda alguna, nuestros lectores han dado cuenta que los bautistas son la misma secta de cristianos anteriormente llamados anabautistas. Parece que era su origen y que han estado desde la época de Tertuliano hasta nuestros días. Ahora, yo fui buscando Tertuliano, yo sé quién es. Un historiador judío de aquel tiempo, alrededor del tiempo de Jesucristo. Él nació en el año 89, primer siglo. ¿Me está escuchando? Entonces la enciclopedia de los presbiterianos dice que los primeros cristianos eran bautistas. Ellos saben, hermanos, no son tontos, ellos saben, pero no les importa. Entonces, hermano mío, de andar peleando con la Biblia, peleando con la palabra de Dios, hermano, mira, el único que tiene autoridad para bautizar es la iglesia bautista. Y hermano, no es por jactarnos o pensarnos superior o sentirnos superior o sentirnos de una manera que no sé, hermano, para pelear, discutir o cosas así. Pero la iglesia bautista es la única iglesia que tiene autoridad para bautizar. Y si uno fue bautizado en otro lugar, pues necesita ser bautizado de nuevo. El otro día, voy a terminar rápido. El otro día un señor vino y me estaba hablando y me dijo así, me dijo, ¿necesito ser bautizado de nuevo? Dije, sí, necesita ser bautizado de nuevo. Usted vino de una iglesia que no es bautista. La iglesia tiene, estoy seguro, falsas doctrinas, porque yo sé su principio. Yo dije, necesita ser bautizado. Y luego me dice, ¿y mi salvación? Bueno, si usted fue salvo de verdad y correctamente como dice la Biblia, no importa en donde fue, en su casa, en su carro, afuera, en su patio, en la escuela, eso no importa. Amén. Uno puede ser salvo en donde sea. Amén. Pero bautizado es otra cosa. El bautismo pertenece a la iglesia de Jesucristo. Entonces, él me dijo, no, es que yo creo que mi bautismo era válido. Ok, entonces yo le pregunté, si su bautismo es válido, entonces, ¿qué de la iglesia católica? Porque el católico va a venir aquí y va a decir, pastor, mi bautismo es válido. Yo digo, ¿en dónde nosotros ponemos una línea, un fin? ¿Quién y quién? Y no pudo contestar. Y yo le dije, ¿y qué de la iglesia metodista? Pues quién sabe. ¿Y qué de la iglesia presbiteriana? Pues quién sabe. Me dijo él una cosa que yo he escuchado antes. Es que yo fui bautizado sinceramente. O sea, con sinceridad. Sí, pero a veces hacemos cosas sinceramente, pero somos equivocados. O estamos equivocados de todos. Sinceramente hacemos un error. Eso no significa que está bien. Es con sinceridad, pero es un error. Y entonces mi pregunta fue a él,
Bueno, entonces si aceptamos su bautismo, tengo que aceptar de los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los presbiterianos, los metodistas, los séptimo día, asambleas. Tengo que aceptar a todos. Porque usted y yo no tenemos permiso para andar diciendo él sí, él no, él sí, él no, él no, él sí, él no, él no. ¿Dónde está en la Biblia? No. ¿Se me está escuchando? Entonces, Cristo dio la autoridad solamente a su iglesia. Y nosotros somos descendientes de la iglesia de Jesucristo. Tenemos las mismas doctrinas que Jesucristo. Históricamente venimos de la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos autoridad por parte de Dios, hermano mío, por parte de la palabra de Dios, bautizar. Y solamente nosotros. Y yo sé que, hermano, es una doctrina dura, a veces para algunos. Yo sé. Pero lea los libros y usted va a ver que los bautistas nunca hemos recibido bautismos ajenos. Nunca. Y yo sé que había unos pastores aquí que sí. Pero hermano, perdóname, eso está mal. Yo he trabajado con muchas iglesias bautistas. Y ellos no reciben bautismos ajenos. Ninguna iglesia bautistas. Ninguna. Y he hablado con otros pastores. No, nunca hemos recibido bautismos ajenos. Entonces, hermano mío, el administrador bíblico del bautismo es la iglesia de Jesucristo y solamente la iglesia de Jesucristo. Y es algo que, hermano, que debemos tomar en serio. Y nosotros debemos orar mucho, ¿verdad? Porque ese punto será un estorbo para algunos. Será un estorbo para algunos. Amén. Amén. Y el Señor es quien tiene que hacer, que tiene que convencer, hermano. El Señor es el que tiene que convencer. Yo no puedo convencer, yo no puedo forzar, yo no puedo empujar. El Señor tiene que hacer la obra. Y hermano mío, pero es importante. Es importante obedecer al Señor en el bautismo. Hay que tomar este paso. Hay pasos en la vida cristiana. Y nosotros no debemos quedar estancados en el primer paso, en el segundo paso, en el tercer paso, en el cuarto paso. Debemos nosotros seguir creciendo, madurando. Amén. Y luego tomando decisiones bíblicas. Amén. Tomando decisiones bíblicas. Vamos a orar. Ojos cerrados, rostros inclinados. Me mirando por favor. Ojos cerrados, rostros inclinados. Nadie mirando. Ojos cerrados, rostros inclinados. Nadie mirando. A lo mejor el Señor le habló mañana en la escuela dominical acerca de la necesidad de la oración, del estudio bíblico. O el Señor le habló acerca de la oración. Tal vez el Señor le habló de otra cosa. Ahorita es el tiempo indicado para venir y hablar con Dios. El altar está abierto.